en el libro de Mateo, capítulo 8. Mateo 8, verso 5. Escuche lo que dice la palabra. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Hoy quiero hablar acerca de algo que es muy importante y muy trascendental en la vida de cada hombre, de cada mujer que está en este auditorio y que puede entender la potencia de una palabra enviada. Diga a su vecino: hoy nos van a hablar de la potencia de una palabra enviada. Dice la palabra, sigue diciendo: y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Una de las cosas que vemos aquí, la rápida reacción del Señor para decirle: yo me voy a hacer cargo de la situación que tú estás teniendo. Verso 8, respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Escuche, verso 9, y aquí es el principio, y aquí es lo que hoy quiero que podamos resaltar. El anterior dice, respondió el centurión y dijo: yo no soy digno de que entres en mi casa, bajo mi techo, solamente di la palabra. Este es el secreto que hoy quiero que juntos aprendamos y que hoy podamos entender la importancia que tiene el reino revelado y el poder de una palabra. Diga: el poder de una palabra. Si la palabra se revela en el corazón del hombre, todo es más fácil. Si la palabra viene, impacta lo íntimo del corazón, comienza Dios a derramar un fluir glorioso en el cual vamos a experimentar los mejores días de nuestras vidas. El centurión estaba allí en un momento de su vida donde él entendía la importancia que tiene el principio de esta palabra. Pero mire el fundamento. Dice, verso 9: porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y esto es lo que hoy quiero decirle, hombre y mujer de Dios, que tienes la capacidad y tienes la posibilidad de poder que esta palabra se haga activa en tu vida en este día. Qué importante que puedas decir de esto: estoy bajo autoridad. Porque el principio de poder desarrollar todo diseño de Dios es primero la sujeción. Y ¿sabe que una de las cosas que este hombre dice, porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mi órdenes soldados? Significa que desde él hacia abajo hay una autoridad que le es delegada por alguien que es superior. En este caso, su general. Y dice, porque tengo bajo mi órdenes soldados, y le digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que aún ni en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. A los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero el verso 13 dice: entonces Jesús le dijo al centurión: ve y cómo creíste. Importante saber que tiene dos aspectos. Uno de los primeros aspectos es creer. Otro de los aspectos es poder estar bajo sujeción.
Porque nadie, escúcheme bien, nadie que tiene, como quien dice, que tiene autoridad, lo primero que la autoridad le da a una persona es la sujeción que esa persona tiene ante alguien que es superior. Y lo primero que tenemos que entender, que allí cuando el Señor le dije, conforme a cómo creíste, te fue hecho. Hay cosas que usted tal vez no va a entender y que yo no voy a entender, pero ¿sabe qué? Una de las cosas que puede romper toda maldición de falta de fe, de incredulidad, es el poder entender que una palabra que viene de parte de Dios no volverá vacía. El libro de Salmos, Salmos 147, versículo 10, dice, escuche bien porque aquí quiero comenzar esta palabra en este día, porque una de las cosas que Dios quiere hacer es esto. Escuche: se deleita en fuerza de caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Está hablando Dios. Se complace Jehová de los que temen y los que esperan en su misericordia. ¿De qué se complace Dios? No se complace de una persona que tiene todas las habilidades, de la agilidad. No se complace en caballo, sino se complace en los que temen a Jehová y los que esperan la misericordia. Una de las cosas que usted y yo debemos entender, la importancia que tiene el poder esperar la misericordia de Dios. El samaritano, al ver a aquel hombre caído, lo primero que ejerció sobre él fue la misericordia. Y yo creo que es un tiempo donde la iglesia tiene que levantarse esperando la misericordia de Dios. Porque si hay algo que usted y yo necesitamos, es el favor de Dios, la misericordia de Dios. Nuevas son su misericordia cada mañana. Usted y yo dependemos de la misericordia de Dios. Usted y yo dependemos de que Dios abra los cielos y que el oxígeno de nuestra vida no sea cerrado. Porque si el oxígeno de su vida y de mi vida se cierra, usted ni yo estaríamos aquí en este día. Por eso la misericordia es renovada cada mañana. Y sigue diciendo, alabad, verso 12, alabad a Jehová Jerusalén, alabad a tu Dios, oh Sión, porque fortificó los cerrojos de la puerta. Yo quiero decirle lo siguiente: lo primero que usted tiene que entender, lo que tenemos que entender, es que cuando uno llega al ámbito de que se llama hogar, para tener la seguridad de dormir tranquilo, lo primero que usted hace es cerrar la puerta. Usted echa cerrojo. Y parecería ser que ese ámbito nos da una cierta seguridad en el cual podemos descansar. ¿Por qué? Porque tenemos un cerrojo. Pero mire, yo quiero soltar esta palabra porque dice, porque fortificó los cerrojos de la puerta. Yo vengo a decirte, en Cristo Jesús tendrás la seguridad. No importa la circunstancia que estés viviendo, no importa el momento difícil que estés viviendo, lo importante es la gracia que va a venir. Y yo quiero decirte lo siguiente sobre tu fortaleza, sobre lo que tú tienes como fortaleza en tu corazón, en tu espíritu. Viene alguien que pone cerrojo de seguridad para que el ángel de Jehová acampe alrededor de los que le temen y le guarden de todo mal. Ese es el Dios de toda gloria que quiere traer una fortificación en los cerrojos, en la seguridad de nuestro corazón, para que no andemos abriendo puertas a cualquier cosa, sino que empecemos a creer que en la confianza que Dios ha puesto en aquel que vive y reina, es aquel que te va a levantar, que te va a hacer vivir seguro y que va a hacer que todas las cosas tengan el diseño revelado de la palabra de Dios. Porque fortificó los cerrojos de la puerta. Bendijo a tus hijos dentro de ti.
Yo quiero soltar esta palabra porque hay muchas generaciones que están dentro de nuestras entrañas. Están tus hijos, están los hijos de tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos, por 1000 generaciones. Porque hay algo que Dios quiere hacer en este día. Dios quiere levantar una generación que tenga la seguridad, que tenga la fortaleza de decir: mi confianza está en el Dios de toda gloria. Mi confianza está en mi Hacedor. El salmista dice: aunque ande yo en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Verso 14 dice: Él da en tu territorio la paz. Hoy quiero soltar que tu corazón, que todo lo que está en el ámbito de tu círculo familiar, espiritual, pueda desarrollar. No te está diciendo tu pastor, te lo está diciendo una palabra. Él te da en tu territorio la paz, te hará saciar con el mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Alguien puede decir: esa palabra ya llegó a lo íntimo de mi corazón. Esa palabra ya se me reveló a lo íntimo de mi corazón. Porque cuando esa palabra se revela en lo íntimo de mi corazón, empiezo a funcionar. ¿Alguien quiere ver el obrar de Dios? ¿Alguien quiere ver el obrar de Dios? Pida una palabra. Pídale una palabra. Y si una palabra de Dios viene a tu vida, lo demás es añadidura. Si alguien quiere ver el obrar de Dios, dígale: Señor, yo necesito una palabra revelada, porque una palabra no solo cambia algo, sino que lo transforma todo. Por eso el cielo, escúchame bien, por eso el cielo va a levantar los mejores líderes de esta generación. Por eso el cielo va a levantar los mejores líderes de esta generación. Porque yo creo que una palabra liberada de la boca de Dios, viene al corazón del hombre y empieza a transformarlo todo. Una de las cosas que necesitamos es saber que la palabra nunca perdió un caso. Entienda lo siguiente: el Señor ha puesto en nuestra disposición algo clave, y es la potencia de una palabra enviada. El centurión dijo: solamente di la palabra y mi criado sanará. Él entendió en la potencia que tenía el envío de la palabra que salía de la boca de Dios, de la boca de Jesús. Entonces le dice, a ver, en otras palabras, le está diciendo: ni siquiera hace falta que vayas hasta allá, porque la unción que tú tienes, el poder que está dentro de ti, será impartido, y esa palabra traspasará barreras, traspasará límites provinciales, límites culturales, todo lo traspasará y te llevará, ¿sabe a qué? A entender el obrar de Dios. Solamente di la palabra. Dice que la palabra que fue soltada de la boca de Dios no volverá a él vacía, sino que hará la obra para la cual fue soltada. Hay una cosecha por recoger. Solamente necesitamos una palabra. Entiendan lo siguiente: Jesús les dice a sus discípulos, le dice: ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega, mas yo digo, alcen sus ojos y miren, los campos están listos para las cosechas. En lo natural faltaban 4 meses. Pero una palabra acelera los tiempos. ¿Por qué?
Porque entienda lo siguiente: una palabra revelada activa lo sobrenatural. Una mujer en el pozo de Jacob es confrontada con una palabra. La mujer no se encontró con Jesús. La mujer se encontró con una palabra viviente. Usted tiene que entender que la palabra es Jesús, que el verbo se hizo carne. ¿Quién es el verbo? Jesús. Y habitó entre los hombres. Esa palabra enviada impactó el corazón de aquella mujer. Aquella mujer entiende que no está ante cualquier persona. Esa mujer, cuando es impactada por la palabra en lo íntimo de su corazón, esa mujer sabe qué dijo. Fue disparada hacia Samaria y le dijo a todos los hombres de la ciudad, le dijo: vengan y vean, porque he encontrado al Cristo, al que me reveló todas las cosas. Y una de las cosas que va a hacer la palabra, te va a revelar lo íntimo de tu corazón. Te va a revelar, nos va a revelar lo íntimo y nos va a hacer dar frutos. Una palabra que viene del cielo desactiva el código de inhabilitación y te habilita para que tú puedas activar y empezar a obrar y operar en una palabra. Cuando la mujer dijo esto, los hombres de Samaria salieron disparados hacia el pozo. Otra cosa que quiero decir: cuando una palabra es auténtica, esa palabra que es auténtica impacta tanto en una generación que necesita, que tiene hambre y sed de Dios. Por eso escúcheme bien. Una de las cosas que usted tiene que entender, que si usted tiene una palabra revelada en su corazón, no le hará falta otra cosa que una palabra. Porque una palabra cambia el trasfondo cultural, el trasfondo de pecado de aquella mujer, o cualquier cosa que hubiera sucedido en lo íntimo del corazón de aquella mujer. La palabra fue tan efectiva que los hombres corrieron a donde estaba el pozo, porque ellos vinieron a ver qué había sucedido por el poder de una palabra. Cuando Jesús le dice: alcen sus ojos y miren, cuando los discípulos alzan sus ojos y ven, toda aquella región se llenó de hombres vestidos de blanco. Esa era la costumbre de los samaritanos de vestirse. Cuando Jesús le dice, ustedes dicen que falta 4 meses para la cosecha, yo le dice: alcen sus ojos y mira, aquí están los samaritanos que quieren recibir una palabra del cielo. Esos hombres dijeron: mujer, ahora no creemos por lo que nos dijiste, sino que hemos visto la palabra revelada en este hombre Jesús. Y le rogaron que se quedase en Samaria. Porque alguien que tiene una palabra, escúcheme bien, alguien que tiene una palabra activa el diseño sobrenatural de Dios. La predicación del evangelio es una palabra enviada. Cuando una palabra comienza a seguir una persona, esa palabra no cesa hasta que esa persona reciba a Cristo. Hay gente que se preocupa porque dice: yo le prediqué y no entiende. No se preocupe. Usted soltó una palabra. La palabra es tan efectiva. ¿Sabe por qué? Porque cuando la iglesia primitiva empezó a predicar la palabra, ¿sabe qué? Lo hacían, enseñaban y predicaban de Jesucristo todos los días en el templo, por las casas. No dejaban de enviar la palabra. Lo que también destaca es una confesión de las promesas de la palabra de Dios.
Si usted conoció a Cristo, usted tiene una promesa. Vuelvo a nuevo a decir, si usted tiene a Cristo, usted tiene una promesa. Mire, si usted no se alegra, me voy a predicar a otra iglesia. Si usted recibió a Cristo, usted tiene una palabra. La Biblia dice: mas a todos los que recibieron en su nombre, Él les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Pero también hay una promesa que dice: cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Diga promesa. Promesa divina. Hay una promesa divina que va a subir delante de la presencia de Dios cuando alguien le haga el recordatorio. Cuando tú veas a Juanito, cuando tú veas a quien vea dentro de tu hogar y que está perdido en drogas, en alcohol, está perdido en lo que esté perdido, no importa cuál sea el grado de pecado. Cuando tú le recuerdas a Dios, hay una palabra. Tú me dijiste, Señor, seré salvo tú, seré salvo yo, seré salvo Juanito, será salvo todos los que estén dentro del ámbito de mi hogar, porque esa es la promesa que Dios ha hecho. Dios hizo pacto por 1000 generaciones. Escuche bien, cuando la palabra comienza, escuche, cuando la palabra comienza a trabajar en la persona de alguien que tú estás orando, ¿sabes qué va a pasar? La palabra hará la obra. El centurión le dijo a Jesús: envía la palabra. El hombre ya tenía por hecho. El hombre ya lo tenía por realizado. Porque cuando Jesús lo escuchó, dijo Jesús: ni en Jerusalén he escuchado tanta fe, he visto tanta fe como la de este hombre. Otra de las cosas que hace que la palabra funcione es la palabra profética que el Espíritu Santo te da para una persona. Profetiza. Es que es perverso, es que es adúltero, es que es un golpeador, es que es esto, es lo otro. Hoy quiero que te levantes con una palabra. Dios le habla a Ezequiel y le dice: Ezequiel, ¿qué ven tus ojos? Y Ezequiel lo único que veía era un campo lleno de huesos secos en gran manera. Y Dios le dice: Ezequiel, ¿tú crees que estos huesos vivirán? Dios había podido hacer soplar, pero se necesita una palabra que active el diseño de Dios. Y le dice: tú lo sabes, mi Señor. Y el Señor le dice a Ezequiel: profetiza, profetiza. Yo vengo a declararte en este día que una palabra profética puesta por el Espíritu Santo de Dios. Hay momentos, escuche bien, donde estás orando delante de la presencia de Dios con una palabra profética con una persona y mientras tú estás orando, el Espíritu ya comienza a hacer la obra en esa persona. Cuando tú profetizas en tu cámara secreta, esa palabra viaja. Y esa palabra que empieza a viajar, ¿sabe qué hace? Hace que el corazón del hombre sea tocado por el poder de esa palabra. Necesitamos una palabra que active lo que está muerto. Jesús le dijo: profetiza, profetiza. Y cuando Él le dijo profetiza, algo cambió en el ámbito espiritual de aquel valle que estaba de huesos secos. Empezó a haber un gran movimiento. Cuando alguien profetiza, ¿sabe qué? Algo va a comenzar. A lo que estaba muerto comienza a vivir. Vuelvo de nuevo a decir: lo que estaba muerto comienza a vivir. La palabra de fe
que sale de tu boca, hombre y mujer de Dios, tienes una palabra para activar el diseño de la cruz en aquellos que te conocen. Porque cuando está una palabra en nuestra boca, cuando tú recuerdas una promesa en la Escritura y una palabra de tu propia boca comienza a activarse con fe, escuche, el centurión activó una palabra que verdaderamente estaba en su boca. Jesús no le había enseñado nada. El hombre reconoció la autoridad de Jesús y vino a él. Y sale de su boca una palabra que activa el diseño de Dios. Usted habrá leído muchas veces allí en el libro de Marcos, capítulo 7, verso 25. Dice, pero una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de la migaja de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, por una palabra que estaba activando, escúcheme bien, que estaba activando esta mujer. Porque el plan era, cuando Jesús se está refiriendo, el pan es para los hijos, ¿a qué se está refiriendo? El pan era para los judíos. Pero esa mujer descubre el código secreto de desactivar esa promesa solamente para los judíos, sino que ella se está apoderando. Alguien tiene que entender, ella se está apoderando de una palabra que era para otro, pero que ahora ella la estaba haciendo propia. Yo no sé si usted está entendiendo, pero quiero decirle, cuando alguien entiende una palabra revelada, cuando alguien descubre el código secreto del secreto de Dios, ¿sabes qué empieza a suceder? La palabra que era para otro empieza a caer para mi vida. La palabra que fue impartida y que alguien no la tomó por allí, yo vengo a recibirla, porque entiendo que la palabra va a venir y va a hacer la obra según la función de la fe que yo tenga para que esa palabra sea activada en mi vida. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. No hubo liberación, no hubo que estar tratando con el demonio diciendo, ¿te querés ir? La palabra de fe activada de esta mujer hizo que verdaderamente el milagro fue hecho. Cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Ya no había más tormento, ya no había más ataduras. Es que la palabra te trae libertad.
Es que la palabra te suelta los mejores tesoros escondidos y te hace vivir en una dimensión de fe que verdaderamente empieza a entrar a otro nivel. Empiezas a transitar en un nivel de fe donde puedes entender verdaderamente que la palabra va a venir. ¿Sabe para qué? Para que haga la obra. La mujer filocenicia, ella lo creyó. Ella lo activó. No trajo la niña a sus pies. Ella sabía que por una palabra el diseño iba a ser revelado. Por una palabra su niña iba a ser cancelado todo espíritu de tormento, todo espíritu de demonio. Y hoy vengo a declararte, hay cosas que están atando tu vida, hay cosas que están atando tu vida, hay cosas que están ligadas a tu corazón. Este día, por una palabra, se rompe la maldición de toda esclavitud del pecado, de todo vicio, de toda cadena de pecado, de todo aquello que no nos deja fluir en la gracia poderosa de Dios. Una palabra te hace libre en esta hora. Una palabra te hace libre en cada corazón. Deuteronomios 30:14 dice: porque cerca de ti está esta palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. La palabra que es enviada a tu corazón no es para que hoy la recibo, mañana desobedezco, vivo como quiero, vivo en pecado, vivo bajo maldición. Cerca de ti está esta palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. El éxito irrevocable es una palabra enviada. Una palabra enviada. Isaías 55:10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Verso 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envié. La palabra nunca vuelve vacía. La palabra vacía en el griego es subot, y significa que no se retira, que no se aleja, que no se distancia, que no se desvía, que no cambia de parecer y no se cansa. Es como un perro sabueso. Está sobre su presa. Le enviaron a hacer una obra y no se fatiga. No. Lo que pasa es que el hombre es de corazón duro. No importa lo duro que sea, un momento determinado. Por eso quiero decirle, hoy quiero declarar y soltar una palabra, que aquellos que recibieron un día una palabra volverán a Dios. ¿Sabe por qué? Porque esa palabra efectúa el poder, la autoridad y la unción para romper toda maldición y hacerlo que regresen a casa. El hijo se cansó de pecar. Salió de la cobertura de su padre y empezó a vivir la vida a su manera. Pero llegó el día donde bajo los cielos reconoció y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre disfrutan del bienestar de casa? Y yo aquí, tirado en una orilla del camino, anhelando las algarrobas que le doy de comer a los cerdos. Volveré y le diré: Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo.
hazme como a uno de tus jornaleros. Esa actitud lo llevó a posicionarse nuevamente en el lugar que había perdido. Y yo quiero decirte, no importa cuánto injusto la gente piense, porque el hijo mayor no estaba muy contento del regreso de su hermano. Porque hay gente que parece que le gusta el fracaso de los demás. Y yo quiero decirle lo siguiente y preguntarte, ¿cuántos hijos pródigos había en esa casa? Para mí había 2 hijos pródigos, el que se fue y el que estaba. Porque estaba tan herido en su corazón con el padre, porque cuando el padre vino, su hijo vino y hizo gran fiesta, dijo: papá, te he sido fiel toda la vida y tú por este descarriado ahora haces fiesta. Y nunca me diste un cordero, un cabrito para disfrutar con mis amigos. Es que muchas veces lo tenemos todo y no tenemos nada. Vuelvo a decirlo de nuevo, es que muchas veces tenemos todo y no tenemos nada, porque no sabemos la herencia que tenemos. El padre le dijo: hijo, siempre estuviste aquí, podés disponer de todo, no te tengo que dar permiso, porque tú eres dueño de todo, porque... Y yo quiero declararte en este día que la palabra es como una partera, hace que dé esa luz. La palabra no solamente riega, germina, sino que hace producir lo que era estéril, tu vida, mi vida. Cuánta esterilidad, cuánto fracaso. Entender que usted y yo sin una palabra somos como nada. Si yo estoy aquí no es porque yo sea alguien, es una palabra revelada en el corazón del hombre que te lleva a entender el poder de la palabra. Es más, yo predico una palabra en este día y hay cientos de personas, pero ¿sabes qué? La palabra sale, sac, 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 sac. Una misma palabra está hablando a cada uno de sus vidas. Y en cada uno de ustedes está produciendo algo que no es la habilidad de un hombre, sino es el poder, la unción que tiene la palabra para romper yugos de esclavitud, para romper yugos de maldición y entender verdaderamente que una palabra va a hacer que tu vida sea próspera. Deja la esterilidad, deja que una palabra venga a tu vida. La mujer samaritana estuvo por mucho tiempo inhabilitada, pero llegó el momento en que una palabra del cielo vino a su vida y esa mujer se puso en pie y esa mujer dijo: yo no me escondo más, yo voy a declarar a mi Cristo, al que me salvó, al que me declaró todas las cosas, lo voy a confesar públicamente donde quiera que yo esté. El Señor te sacó de la cautividad y te puso en lugares de privilegio para que hable de su palabra, para que declare, para que envíe la palabra. Y ¿sabe qué? La palabra nunca va a fracasar. Toda palabra, ¿a quién se le ha predicado? A la persona que le fue enviada. Esa palabra llegó al corazón. Y la palabra no se rendirá hasta que esa persona la reciba. La palabra nunca fracasa, siempre prospera y tiene éxito. Samuel, quiero mostrarle rápido dos percepciones de la palabra. El sacerdote Elí había perdido el rumbo. A ver cómo le digo. Hay gente que por no abrir el corazón pierde el rumbo. La Biblia dice que los hijos de Elí hacían destrozo dentro del templo. Por eso, Padre, hoy quiero soltarle una palabra.
y decirle lo siguiente: una palabra que puede ser impartida viene para corrección. Corrige, enseña, educa. El Señor le dijo: por cuanto no les estorbó, sus hijos hicieran lo que quisieron con las ofrendas, con las mujeres. Si una palabra no te direcciona, si una palabra no direcciona mi corazón, es que tengo que nacer de nuevo. Si una palabra no está llegando a tu vida, si tú no entiendes que eres un hombre y una mujer que necesita una palabra revelada para comenzar a activar lo sobrenatural de Dios, tenemos que nacer de nuevo. Pero quiero mostrarte el otro sentido de recibir la palabra. Estaba Elí, y a pesar de que Elí era el sacerdote, había alguien que estaba abriendo su corazón para recibir una palabra. 1 Samuel capítulo 3 verso 17. 1 Samuel capítulo 3 verso 17. Y Elí dijo: ¿qué es esa palabra que te habló? Te ruego que no me encubras, así te haga Dios y aún te añada, si no me descubrieres palabra de todo lo que habló contigo. ¿Quién era el sacerdote? Elí. Elí le está pidiendo al novato. Elí le está pidiendo a Samuel: Samuel, descúbreme qué es lo que está diciendo Dios, porque estoy fuera de sintonía, porque no estoy sintiendo la voz de Dios. Si oyeres hoy su voz, dice su palabra, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando la palabra es enviada, tienes que abrir el corazón, porque si no vamos a terminar como terminó Elí. Verso 18 dice: y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer ninguna de sus palabras. En otro texto habla que Samuel no dejó caer ninguna palabra de Jehová a tierra. Pero en este texto dice que Dios no dejó caer ninguna palabra de las que profetizó Samuel a tierra. Porque hay una autoridad, que todo lo que el profeta estaba profetizando, ¿sabe qué estaba diciendo? Estoy teniendo el aval de Dios, porque toda profecía se cumplirá. Porque cuando una palabra es revelada al corazón del hombre, ¿sabe qué es lo que pasa? Empieza a suceder lo sobrenatural. Cuando hay una palabra de Dios, hay algo que viene a la luz, al cumplimiento. Viene al cumplimiento y Dios va a cumplir, porque la potencia efectiva de una palabra emitida, de una palabra que fue llevada a actividad. Abre tu boca, dice Dios, y yo la llenaré. ¿De qué la va a llenar Dios? ¿De qué va a llenar tu boca Dios? Dios va a llenar tu boca de una palabra. Porque una generación se levantará con una palabra del cielo para declarar que nunca más serás una persona estéril, sino serás una persona productiva en el reino. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne el pensamiento
y las intenciones del corazón. ¿Cómo se llaman esas máquinas que hoy te hacen, como quien dice, alguien que me pueda, que te hacen todo un escaneo? Resonancia. ¿Qué resonancia y resonancia? Puede haber mucha tecnología, puede haber mucho diseño revelado en este tiempo, en el avance de la ciencia, pero aquí me dice la palabra que porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Nunca, escúcheme bien, la palabra nunca perdió ninguna de las cosas a las que fue enviada. Escúcheme bien, dice que es cortante como espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Una palabra puede hacer la diferencia. Una palabra te puede sacar del error. Una palabra revelada. Cuando la palabra se revela, la maravillosa actividad que la palabra ejerce en el corazón al hombre que ha sido enviada. ¿Por qué? Porque la palabra es un organismo vivo. La palabra es la energía potente de la revelación del diseño de Dios. Porque la precisión perfecta que tiene la palabra. La palabra es como un tribunal interno, donde el único que va a estar en ese tribunal es la palabra revelada a lo íntimo de tu corazón y a lo íntimo de mi corazón. ¿Sabes para qué? Para hacerte un cambio, para sacarte de sí mismo, para sacarnos de sí mismo y poder ingresar a una palabra que se revele en el corazón del hombre. ¿Sabes para qué? Porque la palabra, escúchame bien, la palabra es una persona. ¿Cómo es eso? Sí, la palabra es una persona. La Biblia puede ser un libro. ¿Alguien tiene una Biblia por allí? ¿Algún cristiano que tenga la Biblia? Tráigame, ven. Ni el pastor tiene Biblia. Aleluya. Todo es digital ahora. Esto es un libro. Pero dentro de este libro hay una persona revelada. Y esa persona revelada es la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si esta persona que es enviada, en la conversación de el libro de Isaías, cuando habla y dice, el día que el rey muere, el rey Usías muere, vi yo al Señor sentado y sus faldas cubrían el templo. Y usted conoce la historia. Luego de eso, luego que la palabra fue enviada al corazón de Isaías, que era un profeta ya de oficio, pero que cuando se le revela la palabra, ¿sabes qué entendió Isaías? Ay de mí, que soy hombre de labio inmundo. ¿Qué estaba reconociendo Isaías? Que era una persona, usted puede decir, y el Isaías debe haber sido de decir malas palabras, por eso Dios se le revela. No, Isaías era una persona contenciosa. Una palabra, era una persona que tenía de acuerdo, porque la gente en ese momento, gracias, porque la gente tal vez no obedecía
Isaías era contencioso. Y saben, una de las cosas que entendemos cuando eso sucede que Dios va a traer una palabra. Y quiero decirle esto, mire, lo que Isaías estaba haciendo es importante, porque saber que Isaías iba a tener un encuentro personal con Dios. Y la expresión de labios inmundo en la palabra hebrea es lanchón hará, perdón. Y eso significa lengua maligna. Esta expresión se usa de una persona que es chismosa y murmura. Cuando una palabra se revela, nos muestra como a un espejo quién soy. Isaías entiende que él era profeta, él era reconocido por reyes, a él le preguntaban muchas cosas, él estuvo en 4 periodos de reyes. Entienda lo siguiente: Usías reina por 52 años. Y él estuvo en eso y en otros periodos. Pero ¿sabe qué? A pesar de su oficio, no se había revelado una palabra como pasó en aquel día de la intimidad. Solamente permítele que todo aquello que se levanta, que toda expresión y que todo aquello que de pronto se nos levante como una lengua murmuradora para descalificar a otra persona, eso es lo que hacía Isaías, estaba descalificando a otra persona. Pero cuando la palabra se le revela, ¿sabe qué hizo Isaías? Entendió: ay de mí que soy hombre de labio inmundo, porque siendo de hombre de labio inmundo y habito en medio de gente de labio inmunda, han visto mis ojos a Jehová, Dios de los ejércitos, por una palabra revelada. La palabra es viva y eficaz y más penetrante que espada de doble filo. Yo quiero invitarle que en este día usted se ponga de pie y pueda entender la importancia de la palabra viva. Esto significa que uno habla, ora y predica. Y eso es que una palabra está siendo enviada al íntimo de una conversación, de una persona, con un verso y con una palabra de eternidad. Entendamos lo siguiente, entender que una palabra es literalmente un organismo vivo y eterno. Y si vamos a levantar la mejor cosecha de las almas que tengamos por delante, Dios quiere trabajar en lo íntimo del corazón del hombre y de la mujer. ¿Para qué? Para que, al igual que en la samaritana, podamos tener en nuestro corazón la efectividad de una palabra. Yo quiero invitarle que allá donde está pueda decirle: Señor, yo entiendo que esta palabra es viva y eficaz y más penetrante de doble filo, que su golpe es certero, que siempre está. La palabra toca en el lugar preciso y en el lugar exacto. La palabra maneja la precisión quirúrgica, escúcheme bien, de la habilidad de tocar. Cuando la palabra ingresa, dice que es como espada de doble filo, que penetra. No es que daña nada, sino que discierne el pensamiento y las intenciones del corazón. Una palabra enviada llega donde ninguno de nosotros podemos llegar, al interior de un ser humano. Y nada se escapa de una palabra enviada. Y termino diciendo: discierne
manifiesta lo oculto del hombre, es decir, lo confronta interiormente en el pensamiento, en sus motivaciones. Y también podríamos decir, la palabra es como la corte y el juez que va a determinar una sentencia. Por una palabra sos salvo, por una palabra puedes ser eliminado. Quiero que oremos, Padre. Tú has dicho, los cielos y tierra van a pasar, más mis palabras. Amada iglesia, te saludamos. La verdad que estamos contentos. Acabamos de terminar la reunión y queremos agradecer a todos los que se conectaron, también a todos los que te ponen un like, me gusta, por tus comentarios en la página, y también queremos invitarte que te suscribas al canal de YouTube, así para poder ser suscriptor más. Así que te bendecimos y gracias por todo. Me gusta en Ágape Misión a las Naciones. Bendiciones.